Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Vamos a tener nuestro tema de este día. Dios le bendiga también a nuestra hermana Alejandra. Dios le bendiga. Estamos preparándonos para el tema de esta tarde. Vamos a glorificar al nombre de Cristo a través de su palabra y recordarnos nosotros de lo que Dios dice en su palabra. Cada día podemos aprender algo nuevo y si no, por lo menos recordarnos lo que Dios dice para esforzarnos por obedecer a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que pues es bueno que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mente para poder poner por obra su palabra, ser bendecidos a través de ella. Así que Dios me los bendiga a todos y los que ya se están uniendo a este pequeñísimo grupo. Pero los que están allí vamos a gozarnos en la presencia del Señor con su santa palabra. Debemos de, hermanos, gozarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo ve usted? ¿Está de acuerdo, hermano? Deleítate, dice la Biblia, a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando el hombre tiene peticiones delante de Dios, lo primero que tiene que hacer es empezar a deleitarse con la palabra de Dios. Amén. Amén, mi hermana. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar a hablar de este tema de hoy. Quiero hablar del pecado como enemigo del creyente. Oiga ello. El pecado como enemigo del creyente. ¿Usted cree que el pecado es el enemigo de los cristianos? ¿Y qué digo de los cristianos? Del mundo entero. Pero los cristianos son los que más les preocupa el pecado, son los que más están más informados, tienen los ojos abiertos con respecto al pecado. A todo el mundo nos hace daño el pecado. A toda persona le perjudica el pecado. Pero hay gente que no se da cuenta. Está, como dice la Biblia, con una venda en sus ojos. Y aunque haga lo que haga, el pecado que haga, no lo ve. Aunque esté recibiendo los daños en su persona, no lo ve. Y eso es la ceguera que menciona la Biblia, la venda de los ojos del hombre, que el pecado lo está matando y no se da cuenta. El hombre sigue en su pecado y no se da cuenta y no sabe que lo está matando. Bueno, de eso vamos a estar hoy hablando, de lo que es el pecado como enemigo de nosotros, los cristianos. A veces decimos, es que Dios no quiere que yo haga, Dios esto y lo otro. Pero hermano, yo veo a Dios como usted con sus hijos. Usted le dice a su hijo, hijo, no metas el dedo en de las chapas, ¿cómo se llama? De la electricidad. Pero ¿por qué usted le dice a su hijo que no le meta el dedo allí? O que no le meta un alambre. Usted sabe lo que le va a pasar al chamaco si mete el dedo allí. Usted lo está haciendo por el bien ¿de quién? De su hijo. Cuando usted le dice, hijo, no agarres ese cuchillo, o esa herramienta, o esa peligrosa, usted le está diciendo que no lo haga por el bien del niño. Pero el niño no alcanza a entender, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios dice, hijo, no hagas esto. Porque Él sabe el mal que viene atrás de eso. Y el hombre no entiende esto, hermano. Hermana María Sagrero, también Dios la bendiga. Hermano, mis hermanos de allá que están, ¿dónde? O el hermano Enrique también está por allí. Mari Pérez también. Y algo otros más por allí. Dios me los bendiga a todos. Vamos a empezar, hermanos, a la palabra del Señor, orando. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me presento delante de ti, Señor amado, para, Señor, pedirte, oh Dios, ayuda a entender, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, Señor, que podamos
entender más de lo que yo pueda explicar, Señor, por la guianza de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en todo momento. Señor, que Él sea nuestro maestro y enseñe directo a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor amado. Que tu palabra sea, Señor, en cada uno de los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a ir a 1 Corintios, capítulo 6 y el verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted ve aquí, hermano, el apóstol Pablo nos está hablando. Hermana Dene, Dios le bendiga, mi hermana. Dios les bendiga a todos. Fíjese bien que aquí nos habla Pablo de alguna serie de pecados. Y dice, ¿no sabéis que los injustos, el pecado es injusticia, no heredarán el reino de Dios? Que esa es la meta principal de cada cristiano. El cristiano tiene esperanza. Amén. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos como cristianos? Bueno, heredar el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza. Como somos lavados con la sangre de Cristo, como somos purificados con su sangre, tenemos esta bendita esperanza de heredar el reino de Dios. Amén. Así que, entonces tenemos esperanza. Observe esto, hermano. Esperanza, solo el ser humano de todo lo creado sobre la tierra maneja esto de tener esperanza. El cristiano, el ser humano. Ningún ser más creado puede tener esperanza. Solo las personas. Usted no puede pensar, mi caballo tiene mucha esperanza de un día hacer esto. No, ellos no. Porque ellos no se les dio esta sabiduría. Pero usted y yo tenemos una esperanza, y esa esperanza es de heredar el reino de Dios. Y dice, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esa palabra no erréis es, hermano, que no te confundas, no te equivoques. No creas lo que no debes de creer. Si estás creyendo que los injustos heredarán el reino de Dios, estás equivocado. Es lo que está diciendo esa palabra. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. La fornicación, hermano, es un pecado sexual, como todos lo saben. Y menciona enseguida los idólatras, los que adoran cualquier tipo de imagen que no sea Dios. Mire, ahí están dos pecados diferentes. El pecado carnal, sexual, y el pecado espiritual de idolatría. Amén. Hermano Rafa, Dios le bendiga, mi hermanito. Qué bueno que está allí. Fíjese cómo aquí menciona dos pecados diferentes. Un pecado carnal, que es fornicación, y un pecado de idolatría, que es un asunto de espiritualidad, espiritual, ¿verdad? Que es de adoración falsa. Y enseguida dice, ni los adúlteros. Ahora, adúltero y fornicario es lo mismo en el sentido que es un pecado sexual, ¿verdad? ¿Y por qué Dios pone tanto énfasis en lo que, y se ve enseguida, dice, ni los afeminados? ¿Quiénes son? Otro pecado sexual. Si usted busca en la Biblia, va a encontrar que lo que es el pecado sexual, hermanos, es algo que Dios tiene mucho cuidado con el ser humano. Porque, otra vez, el pecado nos destruye. Pensemos, ¿por qué Dios me prohíbe a mí el adulterio, la fornicación o el homosexualismo, de practicar cualquiera de estos pecados? ¿Por qué Dios lo prohíbe? ¿Qué razón tendrá Dios para prohibir que el ser humano tenga este tipo de diferentes tipos de pecados sexuales? Ahora, vamos a ver qué ocasionan los pecados sexuales. ¿Por qué Dios lo prohíbe? ¿Cómo se siente usted o cómo se sintiera usted si su pareja le engaña? Mal, usted diría. Yo sé cuál es la respuesta. Mal.
Alguien dice, me muero. Alguien dice, acaba el mundo. Ese día me convierto en asesino. Bueno, ¿cuántas cosas la gente dice? ¿Ah? Es porque hay un sentir mal. Por eso Dios lo prohíbe. Porque estás perjudicando a la otra persona. Es un daño literal a otra persona. Pero no solo a la otra persona. El mismo adúltero, el mismo fornicario, sea la desviación sexual que sea, el mismo tiene consecuencias, no solo los que le rodean, no solo su familia, sino él mismo, la misma persona sufre. Y Dios nos quiere evitar ese dolor de cabeza. ¿Quién de los que están escuchando ahorita no se da cuenta que uno de estos pecados puede ocasionarle pleitos, separaciones, traumas, golpes, violencia doméstica de toda clase, cárcel y muerte? Ni modo que usted ignore esas cosas. Y mire que Dios quiere quitarnos ese problema. Por eso, pero la educación que traemos arrastrando, yo no sé desde dónde, hermano, vengamos arrastrando una doctrina que nos enseñan desde niños de vivir ese estilo de vida de pecado y la arrastramos. Y ahora cuando vienes a Cristo te topas como en una piedra. Dices, no es posible. Toda mi vida pensando lo equivocado. Pero hermano querido, pensemos la razón que Dios tiene para prohibirnos ese pecado. No es que a Dios se le ocurrió. Es que es uno de los pecados que la gente sufre más, que casi una más desgracias. Por eso es tan delicadísimo en la Biblia. ¿Se acuerda por allá en los 80, los que estuvieron en este país, los 80s, se acordarán que decían que había una enfermedad llamada SIDA y que era solo para los que practicaban el homosexualismo? Después se quitó ese pensamiento porque ya no era para todos ya lo último. Pero al principio así eso decían, yo me recuerdo. O sea, por un pecado, hermano querido, viene muerte, viene destrucción, viene desgracia, viene sufrimiento. Y Dios quiere que no tengamos ese sufrimiento. Pero tampoco que le ocasionemos sufrimiento a otra persona. Ese es el plan. Si usted lo analiza, ese es el plan de Dios. Que no estemos en sufrimiento de esa manera. Hay gente que se le hace fácil y comete ese pecado y ya se cuenta que se amarró una cadena en el cuello que lo controla. Pero qué bonito es cuando usted es libre, ¿verdad, hermano? Qué bonito cuando usted tiene libertad, que usted no tiene esas ataduras. Mire, hermano, el pecado, toda clase de pecado, pero este que estamos mencionando, trae enfermedades, trae sufrimientos, y digo enfermedades porque son diferentes. Sufrimientos, diferentes sufrimientos. Trae muchos problemas. Trae pobreza. Trae muerte. Y nos aparta de Dios. ¿Cuál de esas cosas se le hace a usted muy así como atractiva para tenerla? Ninguna, me imagino. Enfermedades, sufrimientos, problemas de todos, pobreza, muerte, y también nos separa de Dios. Entonces, hermano, Dios tiene razón cuando nos prohíbe que seamos de ese tipo de personas. Usted no puede decir, hermano, yo estoy en el reino de Dios y sigo siendo un adúltero y un fornicario y un esto y un otro. No. Estar en el reino de Dios, el que selecciona es el Espíritu Santo de Dios para que alguien entre al reino de Dios. Ahora, fornicación o fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Y por qué los ladrones no?
la hermana María Torres desde allá lejos. Mira, hermana, que usted nos puede ver de tan lejos, ¿verdad? Dios la bendiga. Mira, hermano, los ladrones. Pensemos en un ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Robar. ¿Se le hace justo a usted que usted pague mucho dinero por su camionetita, su carrito, y venga un ladrón y se lo lleve? ¿Verdad que no? Por eso es un pecado serio robar. Cuando empieza el hombre a robar, empieza a robar cosas pequeñas. En su juventud se roba cositas aquí, cositas allá. Va a untar el primo y le roba unas cositas. Y va a untar cierta persona y se roba otra cosa. Y mamá y papá se hacen que no ven. Y después ese muchacho es un gran ladrón porque se fue practicando, fue ensayando para ser un ladrón. Y mamá y papá nunca le dijo nada. Amén, hermanita, Dios me la bendiga. Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros también tenemos que ir enseñando a los hijos, no agarre nada, no es de usted, no lo toque, es de otra persona. Si no es de usted, es que es de alguien más. Siempre enseñarles, porque hermano, empiezan robándose quizás una cosa pequeña los chamacos y después quieren robarse el mundo entero. Creen que son dueños de robarse hasta un banco. ¿Por qué? Porque desde niños no se les prohibió eso. Y el niño piensa, ¿y por qué no? Me recuerdo una vez que mi mami me dio unas disciplinadas porque me robé algo. Era muy pequeño, apenas me recuerdo. Y no bien, pero me alcanzo a recordar porque la vara con la que me pegaron me hizo que la mente se acelerara para recordar. Fíjese que me robé un pedacito de metal de este tamaño a un tío. Se me hizo muy chistosito como si fuera un juguete para niño. Y él lo usaba para afilar su herramienta. Me lo eché a la bolsa y no se dieron cuenta. Cuando llegué a la casa y ando jugando con el juguetito ese. Y mi mamá lo vio y me dice, hijo, ¿dónde lo agarraste? Le digo, me lo hallé en una cuevita. Pues estaba chiquito, de unos 5 años. Y pues que no me creyó. Ya que llega mi tía y dice, oye, ¿no encontraron esto que se lo haya traído el niño? Que corta una barotota a mi mamá y empieza a tumbarle las hojas. Ay, Dios mío, yo le pelaba los ojos. Y ya, pues que lo agarro, que se lo doy. No. Dice, tú lo vas a ir a entregárselo al que se lo robaste. Ay, qué vergüenza. Una vergüenza terrible. Pero la vara, hermano, me hizo ir. Y tuve que ir a entregarlo. Y eso ayuda para no, hermano, agarrar lo que no es de uno. Porque si dejamos al niño agarrar cosas, está pecando contra sí mismo. Y cuando es grande le puede costar la vida, puede terminar en la cárcel. Cuántas desgracias por el pecado. Mire la razón por la que Dios... Ahora, si usted piensa que mi mamá no me quería porque me disciplinó, no era así. Es que yo necesitaba entender el mensaje de que no puede uno estar agarrando lo que no le corresponde. Quitarle a otra persona. Es injusticia que alguien robe lo que a otro le costó tanto trabajo. Por eso Dios prohíbe estrictamente que no robemos. Dice, los ladrones no entrarán al reino de Dios. Los ávaros tampoco. ¿Ávaro? Bueno, avaro es aquel hombre que solo quiere dinero para él y no se acuerda. Mire, un avaro puede dejar sufrir a su familia por el dinero. Puede hacer muchas cosas malas a causa del dinero, cometer una injusticia por quitarle el dinero a otro. Esto también abarca en que mucha gente ni siquiera apoya a una obra, a una iglesia, por la avaricia que tiene en su corazón. Y dice el Señor, los ávaros no van a heredar el reino de Dios. Y el Señor agrega aquí digo el Señor porque Pablo mismo dijo que él era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y él fue el que escribió esto acá. Y dice, ni los borrachos. Mira, hermano, otra de las enseñanzas que venimos arrastrando desde que abrimos nuestros ojos. Hombres y mujeres. Veamos a papá, a la familia, a los parientes, tomando. Nos hicieron que adoptáramos esa enseñanza como parte de nuestra vida, como algo normal. Jamás pensaba yo que fuese un pecado la borrachera.
Yo en mi mente no cabía eso. Para mí era una bendición, era un placer, era algo hermoso podernos darnos una emborrachada ahí con los demás. Esas son las enseñanzas que venimos arrastrando otra vez. Sabrá Dios de dónde. Acuérdese que la enseñanza que transmitieron a tu vida desde niño, uno la lleva arrastrando esa enseñanza, sea buena o sea mala. Si tuviste una enseñanza mala vas a llevar esa enseñanza. Por ejemplo, cuando nos dieron la oportunidad de aprender a robar de niños, hermano, crecemos con esa mentalidad de robar. Cuando nos enseñaron desde niños a que podemos embriagarnos y que no es malo, hermano, nos embriagamos, ¿y qué? Pero cuando te dicen tu hígado se ha roto por la mitad, por el alcoholismo, ahí cambian las cosas. Cuando te detiene un oficial de policía y te castiga duramente por la borrachera, te das cuenta que no es tan buena la borrachera. Cuando por andar en la borrachera golpeas a un familiar, a un hermano, hay hermanos que se han golpeado y hasta se han matado en una borrachera. Yo les comentaba hace tiempo que varios de mis familiares en las borracheras murieron. Entonces, ¿por qué razón Dios prohíbe la borrachera? Es necesario ver las razones por las que Dios, no es que Dios es malo, que no quiere que yo me divierta, no que yo haga esto, no quiere que yo sea adulto, no quiere que yo sea... No, hermano, es semejante a un padre que quiere el bien para sus hijos. Que sus hijos no sean borrachos. Porque eso, no hay hombre borracho que sea justo en su hogar, que cometa justicia. Imagínese. Porque a veces apenas sacamos para comer y lo gastamos en la borrachera y la familia. ¿Se da cuenta la razón por la que Dios prohíbe las cosas? Él siempre tiene razón cuando le prohíbe al ser humano algo. Y es por nuestro propio bien. Pero como el niño no entiende cuando lo corriges y por qué lo corriges, así nosotros cuando Dios nos corrige, no nos detenemos a pensar, ¿por qué Dios está corrigiéndome? ¿Por qué Dios no me deja hacer lo que yo quiero? Bueno, la Biblia dice que no lo hagamos. Dios tiene alguna razón para hacerlo. Cuando habla de los borrachos, usted sabe ya las razones. ¿Por qué razón Dios prohíbe la borrachera? Pero fue una doctrina que venimos arrastrando. Y les mencionaba lo que es el adulterio y la fornicación. Es una doctrina que nos la enseñaron desde que abrimos los ojos. Y cuando vienes a Cristo dices, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Pero si tú ves, ese pecado arrastra, desgracia lo que encuentra enfrente, rompe familias, destruye, bueno, arruina todo. Y Dios es Dios justo. Y todos estos pecados les llama el Señor injusticias, cometiendo injusticias. Y eso es lo que es pecado, la injusticia. Vuelvo al texto. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo empieza diciendo quiénes? Los injustos. Y luego empieza una lista de pecados que son la injusticia. Esas injusticias no las tolera el Señor, no se las permite a su pueblo, y el que haga esas cosas, dice, no heredará el reino de Dios. Y dice más, los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los maldicientes. Maldicientes. Las personas que no tienen rienda para hablar cualquier tipo de maldad. Usted sabe lo que son las maldiciones que lanza el hombre, que ofende a otras personas. ¿Y por qué Dios no quiere que seamos maldicientes? Porque dañamos, herimos a los demás con esas palabras. Y dice, ni los estafadores. Y otro pasaje dice, ni los secuestradores heredarán el reino de Dios. Pero, ¿a usted le gusta que le estafen? ¿Que le van a hacer un trabajo y le hagan una estafa? ¿Verdad que a nadie le gusta? Por eso Dios lo prohíbe, que no seamos estafadores. Porque dañamos a otra gente. Siempre mire cómo Dios quiere el bien de los demás. Por eso dice el Señor que el primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y amar a tu prójimo como a ti mismo es hacer justicia, respetarles, no ofenderles, no dañarles, no perjudicarles, no herirles, no lastimarles. Eso es amar, no hacer daño en ningún sentido a otra persona. Por eso es justicia. Y lo demás, cuando lastimamos y ofendemos y calumniamos y estafamos, somos injustos, dice la Biblia. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínense toda la lista de pecados, hermano, que Dios nos prohíbe. Ahora, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Están echados fuera de la gloria de Dios. Esa es la condición de la humanidad desde antes, hermano. Otra vez le digo, hemos venido arrastrando, sabrá Dios desde cuándo, esa vida de pecado y no conocemos otra hasta que venimos a Cristo y vemos la verdad en Dios y vemos que Dios quiere y entonces Cristo te lava con su sangre. Mire el versículo que le estoy leyendo de Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Todos. Alguien puede decir, yo no. Tú también. Todos, dice la Biblia. Pero los que vienen a Cristo, dice, siendo justificados por Jesucristo. Gratuitamente. ¿Cuánto cuesta? Gratuitamente. Oiga, para si alguien le quiere cobrar, no se deje engañar. Dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí se recibe el perdón de pecados, hermano. Todo el pecado que el hombre ha hecho, Jesucristo te justifica gratuitamente cuando vienes a Él. Dice, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención es que Él te redimió, que Él te compró. Jesús compró a todo aquel que viene a Él. Si usted tiene a Jesús, usted lo compró ya al Señor. Lo redimió, lo compró. Redimir es volverlo a comprar. Pero ¿con qué dinero te compró? No fue con dinero, fue con su sangre, dice la Biblia. Con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora eres redimido, eres perdonado gratuitamente y tienes derecho a entrar al reino de Dios. Pero no por estar en el reino de Dios tienes licencia para pecar. Pablo dijo, porque estamos en la gracia, ¿perseveraremos en el pecado o continuaremos en el pecado? Y él dijo, de ninguna manera, no se puede. No puedes continuar esa vida de pecado. Ahora, la Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De quién? De Dios. Ahora, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando el hombre quiere vivir en esa vida mundana, se voltea automáticamente a espaldas a Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y eso, hermanos queridos, no es bueno para el hombre ser enemigo de Dios. Mire lo que dijo el rey David. David pecó. ¿Quién no sabe que David pecó? El rey David, el gran rey David pecó. Él cometió uno de sus pecados terribles, fue haber tomado a la mujer de uno de sus soldados y cometió terrible pecado porque fue injusticia quitarle la mujer a otro hombre, a un hombre fiel, a un soldado, a un servidor, le quitó la mujer. Y eso le trajo muchas consecuencias al rey, terribles.
sufrió toda su vida. Mire, hermano, un pecado, oiga un pecado le hizo sufrir todo el resto de su vida. Hay gente que dice que pecó hace 4 años, 5, 10 años. Y todavía, dice, me echan en cara, me dicen, mire, hermano, a David le pasó toda su vida. Hubo problemas causa de su pecado. ¿Se da cuenta? El pecado no es cualquier cosa. El hombre tiene que saber que el pecado es muy malo. Y al que lo hace también le va muy mal, hermano. Así que, hermano querido, más gente muere por el pecado que por otra cosa. Después de este varón haber pecado, cuando él aceptó y reconoció que había pecado, vino delante de Dios y hace oraciones a Dios y las escribió, hermano, aquí en el Salmo 51. Y mire cómo empieza diciendo el Salmo 51. En una actitud, sabiendo que estaba sucio, manchado hasta el tuétano, sucio de pecado, viene a Dios, hermano, y mire cómo le habla a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El pecado es rebelión a Dios. Dios dice que no pequemos y nosotros nos rebelamos contra Él para pecar. Lávame más y más de mi maldad. Todavía está diciendo de su pecado. Lávame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. ¿Qué le está pidiendo a Dios David? Límpiame. Estoy sucio. Sé que estoy sucio. He pecado, Señor. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más y más. Lávame más de mi maldad. Su petición era tremendísima, hermano. Y en el 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido David, hermanos? Él había perdido el gozo de Dios. Él pecó y de ahí en adelante ya no hubo paz. Ya no hubo gozo. Y hermano, era un sufrir de este hombre. Había agonía en su vida. Dice, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo. Quiero otra vez tener gozo, tener alegría. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga, David sentía hasta sus huesos en el pecado. O sea que le penetró el pecado hasta sus tuétanos, a su hueso. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado llegó hasta lo profundo de David. Él sentía posiblemente hasta dolor de huesos por su pecado, hermano. Y luego dice, esconde tu rostro de mis pecados. Señor, no mires mis pecados. Estaba avergonzado David de su pecado. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra, Señor, borra todas mis maldades, bórralas. Como quien escribe una letra y luego la borra, bien borrada, que no quede nada. Eso es lo que pedía David. Borra todas mis maldades. Vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Lo había perdido. Ese gozo se había ido, hermano querido. El gozo de la salvación se fue. Ahora había tristeza. Mira lo que lleva el pecado. Tristeza, amargura, desesperanza. Es la vida del pecador. El hombre que no tiene a Dios, así es que vive, hermano querido. Y Dios no quiere que el hombre viva, mucho menos aquel que ha venido a refugiarse a los pies de Jesucristo. Alguien dice, hermano, pero es que yo ya soy lavado con la sangre de Cristo y si peco, pues Dios me perdona. La Biblia dice, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Decía, a ver, hermano, tengo abogado. Hermano querido, el abogado ayuda
para ir a sacar a los presos. ¿Usted quiere estar preso? ¿Quiere estar en las garras de Satanás y que Jesús vaya a rescatarlo de las garras de Satanás? Pensemos en eso. No es necesario cuando puede el hombre estar a salvo. Pero hermano, la sangre de Jesús es como que estoy vacunado contra el pecado. Muy bien. Póngase una vacuna contra la rabia y vaya a buscar perros rabiosos que lo muerdan, pues. ¿Verdad que no? Aunque esté vacunado, si ve un perro rabioso, hasta un árbol se sube. Pero estás vacunado contra la rabia. De todas maneras, no quieres que te muerda. Porque, hermano, si te muerde un perro rabioso y tú estás vacunado, no te vas a morir. Pero el dolor de la mordida, ¿quién te lo quita? Entonces no queremos sufrir el dolor del pecado. Amén. El pecado es dolor. Al principio le dije, uno de los premios que recibe el hombre por pecar es dolor. Mire, le dije que uno de los regalos que trae el pecado son enfermedades de todas clases y colores, hermano. Enfermedades. También trae sufrimientos de todos los que usted quiera. Le trae problemas de los que quiera. Le trae pobreza. Le trae muerte. Y también le aparta de Dios. Dice la Biblia, tus pecados te han hecho alejarte de Dios para que Dios no te escuche. Te has vuelto a espaldas de Dios. ¿Se da cuenta? Pero el pueblo de Dios llamado Israel, hermano, en aquellas épocas, ellos tenían grandes promesas, maravillosas promesas. Pero ¿sabe qué pasaba, hermano? Que cuando este pueblo se inclinaba al pecado, caía en esclavitud. Y sufrían la pena negra, como decimos nosotros. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios. Hermana Eva, Dios le bendiga a mi hermana, a su esposo, que Dios me los guarde. Mire, hermanos, el pecado es algo terrible. El pecado destruye y Dios quiere evitarnos ese dolor. El pecado trae todo tipo de desgracias. Por eso Dios lo prohíbe. Ahora ya sabe por qué Dios dice que no hagamos una cosa. Hay gente que dice, es que el pastor dice esto. La Biblia es la que dice. ¿Y por qué dice? Porque Dios quiere el bien para ti. Dios quiere hacer el bien a ti. Quiere que vivas bien, que disfrutes la vida sana, libre. El pecado esclaviza. El pecado te ata. ¿Te das cuenta? Y Dios quiere que seas libre. De hecho, la Biblia dice que Jesús vino a libertar, a traer libertad a los cautivos. ¿Y a cuáles son esos cautivos? El pecado, hermano, cautiva al hombre, lo esclaviza. Satanás ata al hombre con cadenas de pecado. Cristo vive. Oiga, le voy a leer un texto más. Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice el Señor, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y no participéis. Oiga, ¿qué dice la iglesia? No participes, iglesia. Cristianos, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que la gente que no tiene a Dios hacen en secreto. Oiga, y es la palabra la que está diciendo. No es que el pastor diga, es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:24. Mire, en Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, Cristo Jesús, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia,
y por cuyas heridas fuisteis sanado. Él mismo llevó, hermano, nuestros pecados a la cruz. Es lo que yo le mencionaba. En su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando como muertos al pecado. A ver, si un hombre está muerto al pecado o muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Puede pecar un muerto? No. Ya está muerto. ¿Cuál es la condición que debemos de tener nosotros ante el pecado? Muertos. Para el pecado estoy muerto. Estoy vivo para Cristo. Pero para el pecado soy muerto. La hermana está poniendo el texto ahí para que usted lo vea. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Lo estoy leyendo ahí en la pantalla. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, sigue diciendo el siguiente texto, gloria a Cristo Jesús, vívamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por las heridas de Cristo nosotros venimos a ser sanados del pecado. Gracias a Cristo, amén. ¿Le puede dar gloria a Dios ahí donde está usted, hermano? Él redimió tu vida, te compró con la sangre, con sus heridas. Cada golpe en la cruz del Calvario, cada herida que a él le hacían era para tu salvación. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria y de toda adoración nuestro Señor Jesús. A tal grado que dice la Biblia que Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes le van a adorar? Todos los ángeles de Dios. Yo no soy un ángel. Yo apenas soy un ser humano. Pero si ellos le adoran, yo con más ganas, hermano. Si ellos le adoran, yo más, porque Él no los salvó a ellos, pero me salvó a mí. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy comprometido para adorarle. Porque, hermano, hay agradecimiento por el perdón de los pecados. Porque un solo pecado te lleva al infierno. Pero la sangre de Cristo los lavó. ¿Tienes a Cristo? Su sangre te lavó. Hermano, qué maravilla. Sin hacer nada tú. Tú nos pagaste el precio, no te crucificaron, ni te mataron a golpes. Él pagó por ti. Y su sangre te redimió y te salvó. Así que eres bienaventurado si eres lavado con la sangre del Cordero de Dios. Bendito su nombre. Efesios 5:3. Oiga lo que dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia, toda suciedad o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Se entiende? Pero fornicación, o sea, pecados sexuales, y toda suciedad o inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a hombres santos, a personas santas. Usted, si tiene a Cristo, eres santificado por Cristo. Y eres un santo, porque Él te santifica. Nadie puede ser santo de ninguna otra manera, solo que Dios lo haya santificado, lavándolo con la sangre del Cordero. Amén. Así que, hermanos, gloria a Jesús. Muy bien, voy para Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y los adulterios, y las fornicaciones, y los homicidios, y los robos, y las avaricias, y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire cómo el pecado ese contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos contamina? El pecado. Ensucia tu vida, tu alma. Pierde paz, pierde felicidad, pierde gozo, pierde esperanza. Hay una serie de males que vienen
por el pecado. Pero si usted ve esta lista, son muchos los pecados que aquí enumera el predicador del libro de Marcos. Ahora, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Porque el que siembra para su carne, de la carne recibirá corrupción, maldad. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Mire, el espíritu es la limpieza espiritual, la vida limpia, la vida agradable a Dios. Buscar la presencia de Dios. Está sembrando. Pero que solo en la carne de eso va a recibir corrupción, puros problemas, puro pecado. Cristo vive. La Biblia dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, es una lista como de 19 cosas, hermano, que son pecado. Y que el hombre cristiano que tiene esperanza en Dios debe de alejarse de esos pecados, hermano. ¿Por qué? Porque eso contamina su vida, porque dice, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya lo había dicho antes el apóstol y lo vuelve a repetir. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermano, no nos conviene a los cristianos vivir una vida manchada. Nos conviene vivir una vida en Cristo Jesús como Él nos manda, porque tenemos esperanza en Dios. ¿Usted tiene esperanza en Dios? ¿Cuál es su esperanza en Dios? Ser salvo. Estar con Cristo. Cuando cierre mis ojos aquí, abrirlos con Él en su presencia. Ir a su presencia, estar con Él. Amén. Nada que ver con el infierno, nada que ver con el diablo, con Cristo Jesús que queremos estar. Pues entonces hay que empezar a obedecer a su palabra. En lugar de estar buscando las obras de la carne, hay que estar buscando mejor la vida espiritual. Las obras de la carne son infructuosas, son dañinas, son perjudiciales para cada cristiano. El cristiano no es llamado para eso. El cristiano es llamado para vivir una vida limpia, santa, en paz. Y la paz viene, hermano, como fruto de ser un hombre justo. Justo es el hombre que se mantiene fuera del pecado. Eso es justo. Cuando usted no lastima a los demás por pecado, no daña a nadie por el pecado, eso es justo. Gloria a Jesús. Voy a leer unos versículos de Proverbios para antes de terminar, ¿eh? Muy bien, ahora escuche lo que dice, antes de entrar a Proverbios, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué dice aquí Pablo en Efesios? Airaos, o sea, puedes enojarte, pero no peques. Todo el mundo se enoja, sí señor, pero no peques, porque tiende a pecar el hombre cuando está enojado, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te enojaste antes que termine el día, ponte en paz con tu hermano. Tú siempre te vas a poder enojar porque tu carne es carne. Pero dice, antes de terminar el día, ponte en paz con tu hermano. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Quiere decir que si usted mantiene ese coraje, no le habla a su hermano y pasa el tiempo, usted está dando lugar al enemigo. Dice, no le des lugar al diablo. Ahora sí voy para Proverbios. Proverbios 13:21.
El mal, oiga, el mal perseguirá a los pecadores. Oiga, qué frase tremenda, ¿eh? El mal. Les va a ir mal. Los pecadores, donde andan, allá les alcanza el mal. Los persigue. El mal perseguirá a los pecadores. O sea que el pobres pecadores, hombre, donde quiera les va a alcanzar el mal. Andan haciendo algo mal. En otro lugar va el mal. El mal los alcanza donde quiera que andan. ¿O usted qué entiende? Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores. Qué tremendo está eso, hermano. Pero mire más, dice, mas los justos. Justo es el hombre que no está revolcándose en pecados. Serán premiados. ¿Con qué? Con el bien. Mire la diferencia en este texto, como Dios lo hace claritamente. Hasta un niño de 5 años lo entiende. El mal perseguirá a los pecadores. Y la siguiente parte, mas los no pecadores, los justificados por Cristo, serán premiados. ¿Con qué? Con bien. Ahí les va a llevar el bien, los va a alcanzar el bien. Así como el mal alcanza al pecador, el bien alcanza al hombre que es justificado. A ver, hermano, ¿vale la pena tener a Dios en tu corazón? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena abandonar esos pecados? Mire, el hombre que anda haciendo mal, lo va a alcanzar. Y esto no es que a verse, hermano. Es que está escrito en la palabra. Y Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, esa se cumple porque es palabra divina, hermano. Y esto es sabiduría para el hombre. Oye, hay un tema bien bonito que después les quiero predicar. Dice, si alguno se gloría, dice el Señor, gloríese en conocerme. Sepan quién soy yo. Porque mire, hermano, su palabra es perfecta, su palabra no falla. Gloria a Jesús. Mire, otra vez leo el texto maravilloso de Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores. Donde quiera que ellos vayan, el mal los va a alcanzar. Lo hacen ahora, mañana, no sabemos. Pero en cualquier rato los va a alcanzar el mal. Y les pongo por ejemplo. Ay, qué bueno que me acordé ahorita. ¿Alguien conoce de los políticos de México? Hace 10 años, 12 años, ellos estaban robando a montones, pero no alcanzaban las manos para robar. Haciendo iniquidad y todo. Y hoy les está alcanzando su maldad. El mal los está alcanzando. Ellos ya creían que ya se habían salvado. Nomás por ponerle un ejemplo. ¿Y ahora qué pasó? Hoy los está alcanzando, ¿qué? El mal. Pensemos en un narcotraficante. Anda haciendo una injusticia terrible, anda pecando terriblemente. Y piensa que a él no le va a pasar nada. Y hace una y otra y varias veces. Cuando acuerdas, lo alcanzó el mal. Y cuando te alcanza, hermano querido, es como cuando un león alcanza a un conejo. No tiene mucha esperanza. Hermanos queridos, Dios es sabio. El mal perseguirá a los pecadores. Así como un león persigue a un venado, así lo persigue. Pero, más los justos serán premiados con el bien. Mire, a los justos también, donde ellos anden, el bien los va a alcanzar también. Y no se escapan de la bendición. Porque es Dios que le va a bendecir. Hermana, la hermana Zenaida Munguía, Dios la bendiga. Y la hermana Mirna anda por allí también, Dios le bendiga. Qué bueno que están por allí escuchando la palabra del Señor. Oiga más de Proverbios, hermanos. En Proverbios 11 y el verso 6, dice la Biblia así: la justicia de los rectos los librará.
Otra vez quiero que entienda esto, hermano. La justicia que vive un hombre recto. El hombre de Dios vive en justicia porque no está viviendo en pecado. Eso es justicia, no estar practicando el pecado. La justicia de los rectos los librará. Su justicia los libra. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Usted lo puede ver, el texto. Yo no estoy agregando ni quitando. La justicia de los rectos los librará. Usted es un hombre justificado por Cristo y vive apartado del pecado. Eso te va a librar. Pero, dice el texto, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Pobrecitos. Lo triste es que no alcanza a entender la gente el por qué, hermanos, les pasa las cosas malas. Gloria a Cristo Jesús. Disculpen, hermano, tuve que cortar una llamada ahí. Estoy ahorita en otro asunto y no puedo estar contestando llamadas. Muy bien. Proverbios 11 y verso 3. Oigan, hermanos queridos. Proverbios 11 y verso 3. La integridad de los rectos. Aquí me comí una palabra. Dice, los encaminará, pero destruirá los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué va a destruir a los pecadores? Su propia perversidad. O sea, mire que no es Dios que está sobre de ellos haciéndoles, no. La maldad los alcanza. La perversidad de ellos los alcanza, los atrapa. No es que Dios esté persiguiendo gente que anda haciendo el mal. La gente sola, por lo que hace, le viene el fruto. El hombre cosecha lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la Biblia. Si yo siembro iniquidad, ¿qué cree que me va a pasar? Pues voy a levantar iniquidad. Si yo siembro para la carne, voy a recibir corrupción. Si siembro para el espíritu, pues voy a recibir bendición de Dios. Vida eterna, dice la Biblia. Entonces lo que el hombre hace, hermano, hay una respuesta en la vida conforme a lo que el hombre hace. Y el hombre que vive en justicia conforme a Dios, pues es bendecido y es protegido en todo sentido. Hay una protección divina y qué bueno, hermano. Gloria al Señor por ello. Le voy a leer Proverbios 1:10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1 y verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Sabe que hay veces que el pecador quiere engañar a los hijos de Dios? Y de muchas formas quieren engañarlos. Pero los hijos de Dios tienen una inteligencia y sabiduría para no caer en esa trampa. No te dejes, dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué hacen los pecadores? Oiga lo que le voy a decir. La hermana puso el texto allí. Mire, un pecador, ¿cómo te dice? Hey, ¿sabes qué? Tú estás bien y tienes todo en regla. ¿Por qué no me pasas este paquetito para los Estados Unidos y te pago? ¿Qué? No. Yo soy hijo de Dios, yo no me meto en esas cosas. ¿Verdad? Pero tiene que ser sabio el hijo de Dios también para no caer en eso. ¿Por qué no me llevas esta pistolita para México? O verás que sí. Cuidado con eso, hermano, porque los pecadores no están felices de estar embarrados solos. Quieren ensuciar a otra persona que está limpia. Así que, hermano, no te dejes engañar. La Biblia dice, hijo mío, se refiere a su pueblo. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Mire que le llegan a su casa, oye, ¿y por qué no me guarda este velecito de dinero aquí en su casa? Usted es una persona limpia, aquí el gobierno no viene, aquí guárdenlo. ¿Lo harías? Si llegan las autoridades y te encuentran ese paquete, ¿qué crees que va a pasar contigo? Y la sabiduría que Dios te dio se te juega los calcetines. No, hermano querido.
Si los pecadores te quieren engañar, dice la Biblia, no consientas. No le estás haciendo ningún mal. Solo estás protegiéndote tú. Nosotros no buscamos hacerle mal nunca a nadie, los cristianos. Simplemente que no nos hundan de cabeza donde ellos están. Amén. Así que hay que ser sabios, hermanos. Ahora, oiga esto. Dice el Proverbio 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades. ¿Quién lo va a prender? Prenderán al impío sus propias iniquidades. No es Dios, no es nada, es su propia maldad que lo atrapa. Y retenido será con la cuerda de su pecado. ¿Con qué lo van a amarrar? Con las cuerdas de su propio pecado. El hombre comete pecado. ¿Cuál es la cadena que lo retiene? Su propio pecado. Un ejemplo. Pensemos en un hombre que anda vendiendo droga. Lo atrapan, lo llevan a la corte. ¿Qué es lo que lo va a retener allí? ¿La cadena de qué? De su propio pecado. ¿Qué tan grande es su pecado? Así va a durar amarrado allí. Entonces, hermano, caminar con Dios, caminar limpio, caminar en justicia. Quiero recalcar esto, hermano. Justicia es vivir conforme a Dios. Eso es justicia, nada más. No estar viviendo una vida pecaminosa. Eso es justo. Un hombre justo es un hombre que no está viviendo pecado. Vivir en justicia, justificado por Cristo, y vivir en esa vida justa, limpia delante de Dios. Eso es lo que Dios llama justo y justificados. Amén. Si usted no tenía un entendimiento de esa palabra. Y usted lo va a encontrar en muchas áreas en la Biblia, que si usted lo lee cuidadosamente va a entender que eso es. Justo es el hombre. ¿Se acuerda que dijo aquel día David, aquellas épocas que dijo, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Bueno, fíjese lo que dijo David. No he visto un hombre que sea santo, limpio, recto, apartado de mal, que ande sufriendo penalidades, que no sea bendecido por Dios. Eso es lo que dijo allí. Hombre recto y limpio delante de Dios. Gloria a Dios. No le llama justo a cualquiera. Mire, él no era como nosotros. La Biblia no es como nosotros. Cualquiera que se muere se vuelve bien buenísimo, ya no más muerto, ¿verdad? Cuando estaba en vivo y lo saludábamos y ya muerto, entonces sí, era bien buena gente la hermanita, ¿no? Buena se volvió en el panteón, no hay ninguno malo. Pero acá en vida, a veces somos un poquito malos, ¿verdad? Cuidado con eso. Muy bien, vuelvo a leer el texto para que se lo grabe. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Nadie más lo detiene, sus iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Lo que lo amarra es su pecado, es retenido por su propia iniquidad. Nada que ver con la demás gente, ni con Dios, ni con nadie. Es su propia iniquidad. Y Dios por eso no quiere que nosotros seamos gente pecadora, gente que anda haciendo maldades, porque hay una respuesta. Amén. Hay una respuesta a la iniquidad. Y no es favorable. Y Dios, que te ama tanto, no quiere verte sufrir. Termino con este pasaje, hermano. Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo lo debemos de corregir? Con misericordia y hablando la verdad. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del pecado. Cuando un hombre tiene temor de Dios, el resultado es apartarse del pecado. Porque el pecado lo prohíbe el Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que de alguna manera esto bendiga sus vidas. Oro a Dios para que los bendiga el Señor y los guarde y les dé sabiduría, hermano, para apartarse de todo pecado y vivir una vida justa y santa
delante de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos, los queremos mucho. Hasta la próxima. Mañana, si Dios quiere, nos estaremos viendo nuevamente.